Lo estábamos anunciando y aquí está a mi lado Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, un gusto estar aquí en vuestra casa de Madrid, que siempre estábamos hablando por videollamada, así que bueno, hoy nos hemos venido hasta aquí y quería empezar por la última hora, si te parece. Estamos muy pendientes, parece que la inflación es la palabra del año, incluso se habla de ello en la calle, que ya no es algo solo de sector o de nicho. Ese IPC de Estados Unidos que hemos conocido hace un ratito, a las 2:30 de la tarde, se confirma ese 5,3% interanual y ahora lo que nos preguntamos es hasta qué punto es o no transitorio, como nos argumentan los banqueros centrales, si estamos hablando de un problema que se está convirtiendo en estructural, si es un problema cuanto menos persistente. ¿Cómo lo ves? Bueno, la inflación, primero tenemos que entender que a quien le afecta, que es a los consumidores, la idea de que sea transitoria no les importa mucho, porque están viendo cómo suben los precios de los bienes y servicios que consumen y a la vez están viendo cómo sus salarios reales empeoran. Entonces, el argumentario de la inflación transitoria es una ridiculez. ¿Por qué? Porque la inflación obviamente se calcula en ratios de cambio anual. Entonces, si este año sube la inflación un 5% y el año que viene cae un 0,1%, sigue siendo un 4,9% de subida para el ciudadano. Y el problema es ese, el problema es que están subiendo los precios de los bienes y servicios no replicables más de lo que ninguno de ellos estimaba, que además de estar subiendo, están subiendo de manera estructural. Llevamos ya 3 meses, datos de inflación en los que ya no puedes hablar del efecto base, de la ruptura de las cadenas de suministro y todas estas cosas que se inventan para no decirnos lo que es una evidencia para todos los consumidores, que es que están subiendo demasiado los precios y que la política monetaria está llevando a cabo una erosión de los salarios reales y de los ahorros de los ciudadanos muy importante. Mencionabas, ¿no?, esos 3 meses en los que ya no podemos hablar tanto de transitoriedad. Me parece que van 4 meses ya seguidos con un IPC en Estados Unidos por encima del 5%, aunque ha caído 1/10 respecto al mes anterior. Hay quien decía, hoy quizás hemos visto el pico, ¿no?, en ese dato de inflación de Estados Unidos. ¿Qué perspectiva podemos tener de que realmente, o cuándo podríamos ver esa reducción significativa, ¿no? Como tú decías, si no sigue siendo un 4,9. Lo primero que tenemos que entender es que los mismos que dicen que hemos visto el pico son los mismos que decían que no iba a subir. Entonces, lo primero es que cuando no hay credibilidad en las estimaciones, no hay credibilidad en el diagnóstico. Y que lo que es muy peligroso es anunciar que ya se ha acabado la presión inflacionista cuando tienes el gas natural subiendo un 180% en lo que va de año y viene el invierno, cuando tienes el petróleo subiendo un 40 y tantos % y llega el invierno. Es que nos olvidamos de que estamos precisamente en la época en la que deberíamos tener una presión desinflacionista, ¿de acuerdo? Y que los alimentos frescos, todo aquello que consumimos diariamente sube muy por encima de ese 5%. No es que estemos hablando de que la inflación sea del 5%, no, es que estamos hablando de subidas del 15, del 20% en muchas partes. Y hay que recordarle a la gente que la inflación es siempre y en todo lugar, un efecto monetario. Es más cantidad de dinero yendo a activos escasos. Entonces, si se mantienen las políticas monetarias, vamos a ver ese problema convertirse en estructural y a mí en cualquier caso no me importa que me digan que el mes que viene va a ser ligeramente inferior, me da exactamente igual, porque lo que sí estamos viendo es un impacto muy fuerte en el consumo y un impacto muy fuerte en la inversión por parte de aquellos que sí sufren en sus márgenes y en sus decisiones de consumo la subida de los precios. Estamos viendo ya a los bancos centrales. Teníamos la semana pasada a Christine Lagarde, tenemos dentro de pocos días también a Jerome Powell, advertir o pues darnos un poco la pista de vamos a empezar a reducir compras, etcétera. En cualquier caso, ¿qué dices, no, frente a ese argumento de hay que hacerlo de forma muy gradual, muy paulatina, no asustemos al mercado, que no haya miedo? ¿Qué dices o cómo respondes tú a ese tipo de argumentos sobre cómo deberían hacerlo los bancos centrales en pro, bueno, pues de
mantener una cierta calma. Bueno, pero ¿por qué tienen que mantener una cierta calma? No estamos en una recuperación muy sólida y los beneficios empresariales son buenísimos y todo va fenomenal. Entonces, ¿por qué tienen que mantener qué calma? Si, ¿entiendes? Es que a veces los argumentarios están orientados a defender algo que es lo contrario a lo que dicen que ocurre, ¿no? Dicen que estamos en una recuperación muy sólida, en V, que todo va a volver a la normalidad para finales de este año y que a partir de ahí vamos a crecer mucho más de lo que es la tendencia histórica. Y entonces a la vez nos dicen que tienen que ir poco a poco, no se vaya a asustar el mercado, porque se va a asustar el mercado si todo va fenomenal. Porque hay una enorme burbuja, porque las valoraciones están absolutamente disparadas y porque hay una enorme cantidad de riesgo en los mercados financieros liderado por los bonos soberanos. Entonces resulta que cuando hablan de normalizar, no normalizan, porque lo que ha hecho el Banco Central Europeo simplemente es adaptarse a las emisiones netas de deuda de los estados. No va a dejar de ser el 100% de las emisiones netas de deuda, va a comprar más del 100% de las emisiones netas. Por lo tanto, si los bancos centrales realmente creen que hay una recuperación tan sólida como la que dicen que hay, normalizar debería ser no solamente una obligación, sino que además no debería tener ningún impacto. Lo que nos están demostrando con esos mensajes es que saben que hay un aumento del riesgo muy fuerte, que hay un exceso de deuda muy grande y que sobre todo no existe ningún estado, particularmente en la eurozona, que pudiese soportar la normalización. Porque piénsalo, el bono a 10 años de España está al 0,3%. ¿A qué nivel empezarían a pensar los inversores en comprar bonos a 10 años del gobierno español, del Tesoro español, si no los comprase el Banco Central Europeo? Al 0,6, al 0,9, estamos hablando del doble, del triple, al 1,2, cuádruple, es decir, estamos hablando de que simplemente para que el bono a 10 años reflejase la realidad de la inflación, tendrías que ver subidas de las primas de riesgo del 300, 400, 450%. Y eso no lo puede soportar ningún Estado con los déficits acumulados, con la deuda que hay, etc. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es que los bancos centrales están siendo excesivamente cautelosos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa, porque están prisioneros de su propia política. Si normalizan, se desploma el mercado porque se ha tomado demasiado riesgo y las valoraciones de los bonos en particular están muy elevadas. Segundo, si no normalizan, se sigue aumentando el riesgo. Entonces, pues en esa es la tesitura en la que estamos. Nuestra posición es que van a seguir manteniendo políticas ultra expansivas porque no pueden hacer otra cosa. Porque ningún Estado de los estados desarrollados se puede permitir en este momento, con los niveles de déficit estructural, es decir, el que se genera cuando también se crece, y de deuda que hay, no se pueden permitir una subida del coste de la deuda, aunque sea marginal, porque acuérdate, en marzo las primas de riesgo, las rentabilidades exigidas subieron marginalmente y el Banco Central Europeo tuvo que entrar a comprar de manera agresiva. Eso nos demuestra, digamos, lo alejada que está la valoración de los bonos soberanos de la realidad fiscal de los estados. Esto es un poco la pregunta de la bola de cristal, ¿no? Pero si tenemos estos déficits y estas deudas disparados, siguen así, no te doy cifras de cada país europeo porque sabemos cómo están, teniendo en cuenta los diferentes programas que hay en marcha, además de, por supuesto, del Banco Central Europeo, de la FED. ¿Cómo solucionamos este embrollo, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a esta situación que de alguna forma, bueno, pues estrangula a la propia economía? Bueno, no se le da la vuelta porque está hecho por diseño. O sea, no es... La política monetaria que se lanzó en el año 2013 vino con un requisito, con la idea de que la política monetaria daba tiempo para llevar a cabo reformas estructurales. Pero la política monetaria se ha convertido en una herramienta para ignorar y evitar las reformas estructurales. Entonces,
ahora mismo, cuando en los bancos centrales nos están hablando de que se tiene que incluir en la política monetaria el cambio climático, ¿qué significa eso? Eso significa que todo lo que tenga que ver con gasto para acometer los retos del cambio climático no debe estar incluido dentro de las políticas de normalización. ¿Qué significa eso? Seguir dándole a la máquina, ¿verdad? Entonces, el gran problema es que si tú creas una política que incentiva el endeudamiento y incentiva la toma de riesgo por parte de los estados se lo toman. Claro, no existe el concepto de entrar en un buffet con hileras e hileras e hileras de pasteles que ponen con un cartelito que ponga coma con moderación y no ponerte hasta arriba de pasteles. Y eso es lo que está ocurriendo, esa es la manera de verlo. Y claro, la idea de que ahora vas a parar las recompras cuando no existe demanda en el mercado real de bonos del Estado a estos niveles, y tienes que pensar en niveles que son 3, 4, 5 veces más altos de rentabilidad exigida antes de pensar en comprar. Si no lo compra el Banco Central va a tener que seguir con políticas extremadamente acomodaticias. ¿Y qué me dices de las alertas que estamos oyendo en las últimas semanas de la banca de inversión? No sé, hemos oído a Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, hablando de correcciones en el mercado en lo que resta de año, ¿no? De cierta sobrevaloración de algunos activos, de cierto cambio o corrección que vamos a ver de aquí a diciembre. Bueno, primero, ¿están las bolsas caras? Sí. ¿Están las bolsas caras comparado con lo caro que están los bonos del Estado? No. Esa es la clave. La clave es que cuando tú llevas a cabo una política de represión financiera tan agresiva y tienes el bono a 10 años de España, por ejemplo, al 0,3%, claramente la valoración de empresas que tienen una rentabilidad por dividendo del 2,5% y no es mucho más atractiva que si el bono a 10 años estuviese al 2%, ¿vale? Entonces, lo más importante que tenemos que entender es, ¿puede haber una corrección? Pues por supuesto que puede haber una corrección, claro que puede haber una corrección. Lo que nosotros siempre decimos es que el inversor tiene que tener una cartera en la que haya, como en un equipo de fútbol, delanteros, centrocampistas, porteros y defensas. Y lo que la mayoría de los inversores no tienen son porteros y defensas. O sea, es decir, están muy expuestos a ciclo, muy expuestos a renta variable. La renta variable y la renta fija están muy correlacionadas y no hay portero y no hay defensa en ese equipo. Y faltan, y por eso decimos que hay que tener exposición al dólar, por eso decimos que hay que tener exposición al oro, por eso decimos que hay que tener exposición a deuda de empresas de investment grade. ¿Por qué? Porque todo eso te genera un colchón que cuando el mercado se da la vuelta, te permite ver de lo que se ha dado la vuelta dónde hay oportunidades. Lo que no funciona como inversores, ya está más que demostrado, es, digamos, identificar picos y valles. Porque cuando identificas el pico, a lo mejor es el rey, identificas el pico y te vas, es muy difícil que luego vuelvas a entrar. Y nosotros estamos aquí para invertir el dinero de los inversores a medio y largo plazo. Si piensas a medio y largo plazo y va a haber una corrección, tienes que tener una cartera suficientemente diversificada de verdad. Diversificar no es tener empresas que están todas ligadas al ciclo en distintos sectores, eso no sirve. Lo que tienes que tener son activos contracíclicos, ¿no? Y además aprovechar entonces esos periodos de corrección que se pueden dar perfectamente para buscar oportunidades. Eso es lo que nosotros consideramos, porque lo que sí vemos es que si miras la historia de los activos de riesgo en periodos como este, una corrección normalmente sirve como oportunidad para reorientar las carteras. ¿Qué es lo que hay que hacer de cara a una corrección? Si creemos estas estimaciones, que por supuesto son estimaciones cada uno de su casa de inversión particular, si tú crees que eso va a ocurrir, sal inmediatamente
de los activos más ligados al ciclo, de las empresas, esas que se llaman value, ¿no? Porque están muy expuestas y a lo mejor la parte del ciclo ya está más que descontada en sus valoraciones. Bien, y buscas pues otros, y sobre todo ante escenarios de inflación y menor crecimiento, ya sabemos que los activos que funcionan mejor son precisamente aquellos que parecen más caros, las empresas tecnológicas, ¿no? Sí. ¿Y por qué parecen más caros? Parecen más caros porque tienen múltiplos más altos, pero crecen mucho más, tienen mayor capacidad de mantener sus márgenes y, sobre todo, ante un escenario de inflación como el que estamos viendo, no se encuentran con el riesgo regulatorio detrás. Lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Alemania, lo estamos viviendo en Francia o en Italia, donde, claro, puedes tener una empresa que parece ópticamente barata y muy segura, pero como el gobierno le ponga el ojo de malvada empresa que sube los precios, entonces pierdes dinero como inversor. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente cautelosos dentro de la realidad de que la política monetaria va a seguir siendo acomodaticia, de que la parte más abrupta de la recuperación ya ha pasado, hace ya muchos meses, de hecho, estamos en septiembre y en junio ya vimos los cenits de recuperación, ¿no? Y nada, pues oye, buscar oportunidades que las hay, ¿no? Como estábamos hablando ahora. Porque me hablabas de tecnológicas y de esas amenazas o presiones que pueden venir desde determinados lugares. Estamos pendientes de China últimamente, ¿no? Por esa intención de Pekín de no permitir que las grandes tecnológicas tengan demasiado poder. Lo hemos visto con el IPI ayer, lo estamos viendo con las empresas de videojuegos. ¿Qué te parece, ¿no? El mercado chino en todo este contexto? También hemos asistido a esa batalla entre George Soros y BlackRock a costa de entrar en China o no, deshacer posiciones en China o no. Siempre estamos mirando a China como ese mercado del futuro, por así decirlo, aunque sigamos pues con la mirada en Estados Unidos. ¿Qué te parece todo este debate en torno al sector y en torno a China? Yo creo que cuando la gente invierte en China y en su decisión de inversión ignora el elefante en la habitación, que es que hay un gobierno comunista que tiene como objetivo el control y no el crecimiento empresarial, no puedes hablar de empresas baratas, porque el descuento lo genera el propio gobierno. Esto yo creo que la gente lo ha entendido con Brasil y lo ha entendido con Rusia, pero parece no querer entenderlo con China. Y la idea de que el intervencionismo en las empresas se circunscribe solamente a algunas tecnológicas porque tienen mucho poder de mercado. Vamos a ver, si tienen mucho poder de mercado y te preocupa o lo que sea, todo eso, hay una serie de elementos de regulación independiente que los puedes llevar a cabo. Lo que no tiene absolutamente ninguna lógica es que tú vayas como gobierno exigiendo a las empresas que utilicen un porcentaje de su balance para gasto político. Lo llaman social o como quieran, gasto político, fundamentalmente. Entonces, hay que ser consciente de tres cosas en China. Uno, la economía china lleva cerrándose prácticamente 7 años. Esto es importante, porque las expectativas de altísimo crecimiento y de apertura y de todo, eso está detrás de nosotros. Dos, en la valoración tienes que incluir el hecho de que el gobierno, en cualquier momento, por una decisión política, puede hacer lo que estamos acostumbrados en algunos países del sur de Europa, que es darle un hachazo a las empresas. Tercero, tenemos que entender que el nivel de endeudamiento de las empresas en China es extremadamente elevado y que la capacidad de generar márgenes también está, digamos, diluida por el hecho de que las exigencias por parte del gobierno vienen cada vez mayor de una manera más agresiva en cuanto a que el gobierno controle la actividad de las empresas. Por lo tanto, todo eso significa compresión de múltiplos. A partir de ahí, unos consideran que va para arriba, otros consideran que va para abajo. Pero lo que no puedes pensar nunca es Google cotiza estos múltiplos, el equivalente chino cotiza a estos y tiene que converger hacia arriba. No, eso no va a ocurrir nunca. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues aquí tenemos el análisis, un análisis que pueden volver a consultar con esta amplia explicación